cada paso, a cada momento. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz. Sacia tu sed. Alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica con el hermano Diego López. Comenzamos. Bienvenido, querido amigo, de este nuevo curso, este nuevo episodio del curso de espiritualidad, la vida dentro de ti. Espero que te encuentres muy bien y que el programa anterior te sirviera de ayuda. Hoy vamos a comentar la etapa iluminativa de la vida espiritual y, como siempre, una introducción, pues esta etapa iluminativa es la segunda etapa y está centrada esencialmente en imitar a Cristo. Si en la anterior etapa hemos conseguido el objetivo de acabar con ese hombre viejo y de su apego al pecado y a la comodidad, es decir, de purificarnos, ahora el objetivo es centrarse en la imitación de Cristo y de sus virtudes, que las tenemos en el Evangelio, y que por lo tanto supone, como dice San Pablo, revestirse del hombre nuevo, porque no tiene sentido destruir nuestro hombre viejo, nuestro hombre de pecado, nuestros vicios, nuestras debilidades, nuestros egoísmos, si eso vamos a ser como, pues nada, al cero, ni hago el bien ni hago el mal. Yo no peco. Pues eso es muy mediocre, eso es la etapa purificativa. Ahora el objetivo es no solo no hacer el mal, sino hacer el bien. Es decir, imitar a Cristo. Ahora es donde viene la parte, podemos decir, divertida o realmente importante de la vida espiritual y de la vida del cristiano, que es ser otro Cristo, imitarle. Y para eso vamos a tener como base una buena formación espiritual y una buena formación humana. ¿Que son qué? Una buena vida de oración y una fuerza de voluntad que nos haga capaces de abrir esas puertas a Dios para que la gracia de Dios pueda hacer de nosotros un santo. Vamos a ver quiénes están en esta etapa de la vida espiritual. Y la persona que ha entrado en la vía iluminativa, pues ¿qué sucede? Que vive habitualmente en gracia de Dios, es decir, que no comete pecados mortales. Y además el solo hecho de pensar en ellos le produce un profundo desprecio. Es una persona, que sabe que ser infiel a su mujer supone un pecado mortal y no lo hace porque quiere seguir en comunión con Dios. O otra persona que sabe que robar este dinero de la oficina es gravísimo porque el dueño de la empresa no va a poder pagar a los trabajadores y no lo comete porque no quiere ofender a Dios, porque quiere mantener su relación de amistad con Él. Bueno, eso es propio de la vida de la etapa iluminativa. El mayor deseo de una persona que está en esta etapa es agradar a Dios y estar unido a Cristo. Y supone que ha adquirido pues hábitos de oración y de amor y de servicio hacia sus hermanos, hacia su prójimo, y está plenamente convencido de las verdades de la fe. Respecto de la oración, que al principio podía ser muy fácil, digamos que Dios nos da sus consuelos, sus caramelos para atraernos hacia Él. Bueno, ahora la oración pues puede, estar más dirigida al discurso, pero siguen abundando los afectos. Los afectos quiere decir luces o sentimientos o movimientos interiores que nosotros sentimos por parte de Dios. Lo veremos más adelante cuando hablemos de la oración. No hace falta meterse en esto. Lo importante es saber que una persona que está en la etapa iluminativa, su oración es más discursiva, es decir, es hablar con Dios, es utilizar más la mente, y esto también puede producir un poco de sequedad y dificultad. Pero es lo propio de esta etapa, el discurso, aunque también haya sentimientos de amor y de humildad y de aprecio y de confianza hacia Dios, que es lo que nosotros llamamos afectos. Aunque se rechaza el pecado venial deliberado, es decir, que yo no acepto cometer un pecado leve, un pecado que no es grave, libremente. Es decir, que lo cometo sin estar tranquilo, lo cometo por debilidad. Esto no mata nuestra relación con Dios,
Pero estas pequeñas imperfecciones de la vida espiritual y de la vida cristiana, si no estamos al tanto de ellas, si no las examinamos, digamos que lo que sucede es que mancha un poco nuestra relación, porque es como si yo estoy casado y sí, ciertamente pues no le soy infiel a mi mujer, pero tampoco tengo ningún detalle de amor con ella. No le llevo flores, no celebro el aniversario de boda, no le digo que le quiero. Son imperfecciones que marchitan la relación, que la hacen menos auténtica, menos amorosa. Y lo mismo sucede con Dios. El pecado venial, ciertamente, no mata nuestra relación con Dios, pero la hace menos real, menos íntima, menos sabrosa, menos divertida, con capacidad de agradarnos. Algunos autores de la vida espiritual diferencian entre dos personas en esta etapa. El menos avanzado experimenta faltas de constancia en las prácticas de las virtudes y impaciencia en la prueba. Los propósitos los cumple, pero sin perfección. El segundo bloque de personas pues son más constantes en la práctica de las virtudes y tienen una gran confianza en Dios cuando se encuentran en momentos de prueba espiritual. Es decir, si nos acabamos de purificar y estamos ya con hábitos de oración, casi pues siempre en gracia de Dios, pudiendo recibir los sacramentos, y de repente Dios te pone a prueba y llega un momento de dificultad y te desespera muy rápido, bueno, estás al inicio de la etapa iluminativa. O te has propuesto hablar bien, ser muy amable a la hora de hablar, de dirigirte a los demás, ser una persona cariñosa, con ternura al hablar. Y hay un momento en el que pierdes la fuerza y te entra el mal humor y hablas mal a todo el mundo. Bueno, esto es normal porque aún no has hecho el hábito de practicar esta virtud como es la caridad en el hablar o la dulzura en el hablar. Y lo mismo es que soy perezoso y me he propuesto hacer 1 hora de gimnasia diaria para romper la pereza. Y resulta que ya llevas una semana sin hacerlo. Bueno, tranquilo, es normal. Estás al inicio de la etapa iluminativa y es normal que al principio, pues de las prácticas, el hacer un hábito bueno que nos cuesta trabajo, pues tengamos fallos ahí. Sin embargo, aún su amor a Dios, el amor de la persona que está en esta etapa, rivaliza en ocasiones con otros amores, como son por ejemplo la familia, la oración, los bienes espirituales, la propia vocación. Esto es una etapa ya muy avanzada, ¿no? Pero ustedes imagínense que es que le gusta jugar a las cartas y apostar dinero. Y ha dejado este vicio y ha elegido a Dios. Usted va practicando la vida espiritual y llega un momento en el que te encuentras que ya no estás apegado, ya no estás vicioso a las cartas o al dinero, sino que lo estás, por ejemplo, a tu hijo. Y que toda tu vida gira alrededor de tu hijo. Y alguien se pregunta, bueno, ¿y qué tiene eso de malo? Nada. Lo malo es si ese hijo está por encima de Dios. O incluso cosas espirituales. Es que mi relación con Dios solo tiene sentido y solo existe si rezo estas oraciones concretas en la mañana en este tiempo. Bueno, pues está poniendo un medio como son unas oraciones por encima de lo realmente importante, que es la relación con Dios. Quizás ahora, si no estás en esta etapa de la vida espiritual, no lo entiendas, porque es un poco difícil de entender, pero digamos que es el momento de desprendernos incluso de las cosas de Dios para quedarnos solamente con Dios. Nuestro amor a Dios debe dirigirse directamente a Él. Todo lo demás son simples medios de los que podríamos prescindir para alcanzar el verdadero fin, que es Dios y solo Dios. Y por último, muy rápidamente, porque nos quedamos sin tiempo, vamos a hablar del objetivo de esta etapa iluminativa. El objetivo es la imitación de Cristo, que como ya hemos dicho en otro punto, consiste en conocerlo, amarlo y seguirlo más profundamente. Para ello es esencial que meditemos el Evangelio, con el fin de contemplar, de ver, de darnos cuenta de las virtudes de Cristo y cómo Él las ponía en práctica. Otros medios consisten en la oración afectiva, que la explicaremos más adelante, la lectura espiritual y la constancia en la práctica de las virtudes morales y teologales, que también lo explicaremos más adelante de este curso. Pero estas virtudes teologales y morales
son virtudes que si las practicamos nos acercan a Dios. La lectura espiritual puede tener un rato de lectura de la Sagrada Escritura o de algún libro sobre vida espiritual o escuchar unos podcasts como los que estás escuchando ahora. Esto sirve de lectura espiritual, es hacer algo para formarnos en el ámbito espiritual. Y es muy importante no olvidarnos de esto, que la imitación de Cristo significa que nosotros nos damos cuenta cómo Cristo vive una virtud y la vivimos como Cristo la vivió. Por ejemplo, si tú estás llamado a amar a tu vecino, pues lo que puedes hacer es ver cómo Cristo en sus parábolas y con sus actos durante la vida que vienen narrados en el Evangelio, cómo Él ayudó a su vecino, o cómo Él trató a su madre, o cómo Él trató a sus apóstoles, o qué hacía Él en un momento de angustia y de dificultad. De este modo Jesucristo se convierte en el centro de todos los afectos, porque el conocimiento cada vez más profundo de Dios lleva a su vez un amor más hondo y auténtico hacia Él, encendiendo en nuestros corazones el deseo de hacernos como Él, de conformarnos. El Espíritu Santo empieza o aumenta la presencia de sus dones en el alma. Los dones del Espíritu Santo son 7. No lo vamos a ver en este curso porque me parece que con saber su nombre es suficiente, no necesitamos estudiarlo a fondo ahora, pero los dones del Espíritu Santo son regalos que Dios nos hace totalmente gratuitos, es decir, de repente soy una persona muy débil y empiezo a ser muy fuerte, pues puede que el Espíritu Santo nos haya dado el don de la fortaleza. O soy una persona que me cuesta mucho la oración y de repente es que me encantaría rezar 4 horas al día. Bueno, pues has recibido el don de piedad del Espíritu Santo. O es que soy una persona muy indecisa, no sé qué hacer, ni cuándo hacerlo, ni sé aconsejar a nadie qué hacer. Y de repente sé tomar buenas decisiones y sé dar buenos consejos. Bienvenido, has aceptado, has recibido el don de consejo del Espíritu Santo. Bueno, hasta aquí el programa de hoy, querido amigo, espero que te haya servido y como siempre te pido que compartas este programa con tus contactos. Que Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente programa. Sacia tu sed, alimentemos el alma. Cursos de espiritualidad católica. Nos vemos el siguiente martes. Acabas de escuchar un programa de Radio Despierta. Puedes visitarnos en www.radiodespiertarc.org o seguirnos en Facebook. Búscanos como Radio Despierta. Al igual, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Radio Despierta. Escúchanos en Spotify, Spreaker y Apple Podcasts. Radio Despierta, una radio para hacerte feliz.